proyectos, no, la gente pues son más apáticos, tienen miedo por las elecciones. Por lo regularmente se ponen nerviosos los mercados y no hay gente invirtiendo. Entonces ya sabía, ya la había pronosticado en ese tiempo que porque no iba a haber mucho movimiento. Espero se encuentren bien, que estén disfrutando de un buen domingo, relajaditos. Ahí, hoy quise celebrar con ustedes un año más, porque acabo de renacer el 22, el 22 de mayo del 2024. Sufrí una embolia. Pero déjame platicarles un poquito porque quería platicar lo que había pasado antes de y después de. Primeramente, era un día normal, el 22. Normal, vine a trabajar a la oficina, estaba solo porque estaban trabajando mi equipo home office y pues yo estaba trabajando tranquilamente en mi oficina y de repente sentí mucho sueño. Debo aclarar que yo siempre en toda mi vida he sido un apostador. Yo apuesto al 6 y al 11. Me levanto a las 6 de la mañana y me acuesto a las 11 de la noche. Y en el Inter trabajo mucho. Siempre he sido muy trabajador. Siempre he estado pendiente de muchas cosas. Tengo muchas responsabilidades. Y yo nací con déficit de atención. Entonces, y soy hiperactivo. Entonces, las personas que son como yo se levantan temprano, rinden con 4 horas o 5 horas de sueño y andan activos todo el día. Siempre trabajando, haciendo cosas, y como lo peor que puedes hacer a una persona que es hiperactivo es dejarla tranquila y sentado haciendo nada. Entonces, mi diversión es hacer cosas. Regularmente, cuando nosotros queremos descansar, hacemos otra cosa. Toda la vida me la pasé así, haciendo cosas diferentes, ayudando a la gente, metiéndome, ayudando a personas y con muchas actividades. Entonces, así es como me divierto. Entonces, no puedo empezar a trabajar a los 9 años, vendiendo cosas en la calle, de repente haciendo mandados, de repente con unos tíos, que tenían una panadería, y me iba bien porque simplemente, como no podía dormir, me levanto y siempre con muchas pilas. Tengo que hacer muchas cosas para poder mantenerme activo, porque me aburro muy fácilmente. Hay mucha gente que me pregunta por qué te aburres de las cosas muy rápido,
pero tienes 36, 33 años siendo contador. Digo, pues porque me gusta, así de simple, y también por la dinámica que siempre he tenido en el despacho. Llegas y planeas tu día, pero nunca sales si bien te va en el día, ¿sí? Terminas tus pendientes y con más pendientes y haciendo cosas alternas que te encargan ese día. Por eso yo no me aburro. Pero siempre me mantengo ocupado cuando hay mucho trabajo. Regularmente duermo 4 horas o 5 horas. Regularmente, ya ahora de grande, a los 40 años, empecé a hacer más, administrar mejor mi tiempo. Sea lo que pase en la casa, me duermo, por lo mismo que no puedo dormir, me duermo a las 9, digo, a las 11 de la noche, pero a las 6 de la mañana ya estoy despierto. Entonces, platicando, viendo ese día, los anteriores días, había tenido mucho trabajo. Veníamos de las declaraciones anuales. Las declaraciones anuales, los que conocen un contador, regularmente de enero a abril estamos al full. Si trabajamos en un tiempo en el año, es de enero a abril. Pasan, regularmente estamos al 200% de trabajo, y venía justamente de una situación de mucho trabajo, y ya había terminado y empezamos mayo. Pero ese año fue diferente. Ese año estaban en puerta las elecciones, no hay muchos proyectos, no tienes regularmente tú planeas todo el año que vas a hacer de actividades, pero este año así había sido atípico. Entonces no tenía proyectos, no, la gente pues son más apáticos, tienen miedo por las elecciones. Por lo regularmente se ponen nerviosos los mercados y no hay gente invirtiendo. Entonces ya sabía, ya la había pronosticado en ese tiempo que porque no iba a haber mucho movimiento. Entonces me resguardé. Metí mis ahorros, ¿sí? Mis ahorros en mi cuenta bancaria. Los intereses estaban altos y yo no traía proyectos. Entonces yo decidí, por primera vez, porque no siempre los mantengo, mi dinero los mantengo activo, pero ese año, como vi que era muy gris, entonces decidí guardar mi dinero en los bancos. Y como siempre, los intereses estaban altos, algo atractivos, entonces decidí meter mi dinero en los bancos. Como si conoces una persona hiperactivo, quiere y desea y tener el control de todo lo que pasa en su vida y en las vidas que les permitan, porque tenemos pilas para todos. Entonces, como buen hiperactivo, tenía el control de mi oficina, de mi casa, de los negocios, y no daba mis familias, no tenía
idea del control de las cosas que tenía yo controlado. Entonces, todas las contraseñas, todos los archivos, todo lo que generaba yo de dinero, yo tenía el control. Porque así somos, ¿sí? Así somos los hiperactivos. Queremos aprovechar todo y creemos que somos inmortales y nunca nos va a suceder nada. Entonces, teniendo el control de todo, pues tenía juntas con socios, tenía juntas con clientes, tenía juntas de todo y tenía el control de todo. Pero ese día justamente el 22 de mayo del 2024, vine a la oficina a trabajar, estaba tranquilo, muy relajado, había dormido muy bien, ¿sí? Y estaba intentando ya desde los 40 años de modificar, ¿sí?, más fuerte mis horarios, mis tiempos y darme un poquito de vida, porque regularmente pues trabajas mucho, quieres darle lo mejor de ti a tu familia, pero no ves que le robas el tiempo valioso de tu familia. Entonces, desde los 40, de los 40 años a los 45, ya me empezaba a enderezar. Pero ahorita tengo 52 años, me pasó a los 51. Entonces, como te había comentado, empezaba a decaer la chamba, entonces me preparaba para ver si unos proyectos, pero no había nada. El dinero estaba guardado en el banco, nadie sabía mis contraseñas porque somos obsesivos y no compartimos la información. Y como macho mexicano, pues tienes que tener control de todo. Las broncas te las guardas, las tienes tú y no las disfrutas o las compartes con tu familia. Es que no me quería dar dinero, esa es la verdad. Sí, es cierto. Aquí tenemos a la productora. Voy a hacer unos comentarios. Hacia adelante. Entonces, debido a eso, pues te obsesiones, tienes el control de todo y las broncas no te las llevas a casa. Te las guardas aquí, nada más como buen macho mexicano, yo aguanto todo. Ese día llegué en la oficina a las 8:30 de la mañana, tranquilo, relajado, era un día tranquilo, no tenía pendientes, ya lo había sacado, no había declaraciones, no había nada pendiente. Entonces, pasó que de repente yo estaba tranquilo en la oficina, me empezó a dar sueño y tanto sueño que me dio en la oficina que me llegué a recostar en la silla donde trabajo y tenía mucho sueño, pero no me podía dormir. Me descansaba los ojos 3 minutos y me despertaba como si hubiera dormido toda la noche y a los 5 minutos después me entraba mucho sueño. Llegó a ser muy extenuante el sueño que me llegué a atender. Tenía una chaqueta
en el respaldo de la silla, la tendí en el suelo y me acosté porque estaba solo, no hay bronca. Entonces me acosté en el suelo, pero sentía que tenía mucho sueño, me dormí, pero me dormí 2 minutos o 3 y de repente me paraba porque ya se me había quitado el sueño, ya andaba bien pilas y luego me paraba y empezaba a trabajar. Trabajando 5 minutos, me volvió a dar sueño, me volví a acostar y 3 minutos y me paré. Así como 5 veces. La quinta vez que me paré tranquilo, relajado, pero muy extrañado porque regularmente cuando me da sueño, pues puedo descansar. Tenemos una sala en la oficina, me acuesto tantito, 3 minutos, 4 minutos y descansas y ya me paro. Pero ese sueño era muy intenso. No podía detenerme del sueño. Entonces, la quinta vez que me despierto, me entra una llamada de mi esposa y me dice que si voy a ir a comer a la casa, y yo le dije que sí, que iba a terminar algunos detallitos, pero ahorita me iba a ir a la casa. Me entró en ese momento mucho sueño y cambié de opinión y yo le dije a mi esposa, vente por mí, porque tengo mucho sueño. Ella se extrañó y me comentó, pues, Ernesto, traes la camioneta, pues, ¿por qué no te vienes a la camioneta? Déjame terminar de hacer de comer. Y yo le dije, no, tengo mucho sueño, tengo miedo que me vaya a quedar dormido porque tengo mucho sueño, o sea, no me puedo detener. Me dice, sí, tranquilo, déjame irme por ti, y vengo y te llevo, comes, te duermes en la casa y después te vas a la oficina de nuevo a recoger tu camioneta. Sí, así quedó. Me dormí, terminé la llamada, me dormí de nuevo, ¿sí? Me desperté. Los intervalos de tiempo son 3 minutos. Pero la última vez que me paro, sentí que en el cerebro me pasaba como un rayo, como un estruendo, nada más en mi cabeza. Tronó en mi cabeza y como si hubiera un shock eléctrico en mi cerebro y me asusté. Enseguida de mi oficina tenemos una casa que va a ser otra oficina y ahí estaba trabajando Juanito, una persona que me ayudaba en ese tiempo. Entonces me paré porque me dio miedo y pensé, déjame avisarle a Juanito que me voy a ir a la casa, iba a dejar mi camioneta aquí, pero al rato iba a pasar por ella. Así de simple, extrañado porque lo que me había pasado en el cerebro, me salí y precisamente en ese momento iba saliendo Juanito de la casa que está enseguida y yo intenté hablar con él, decirle, Juanito, voy a dejar la camioneta, a rato paso por ahí. Pero así de simple no podía articular ninguna palabra. Ahí es el primer síntoma de la embolia. Estaba sucediendo la embolia. Yo trataba de decirle cosas
Y se supone, en mi cerebro, yo articulaba bien las palabras, pero en realidad no le decía nada. Él nada más se quedaba viendo y me decía, pues, ¿qué traes? Pues me llevo bien con él, pero pues, o no, él estaba ocupado y va saliendo a comprarse un refresco y pues, o no sabía lo que estaba, yo creía que estaba jugando o no sabía el contexto y no me entendía. Yo quería decirle algo, gritarle algo y simplemente las palabras no fluían. Yo me reía, ¿sí? La tercera vez que yo intento decirle, Juanito, ayúdame, ya no puedo hablar, ¿sí? Juanito me vio a la cara y me dice, tú estás mal, déjeme hablarle a tu esposa. Como es gente de confianza de la casa, sabe los teléfonos de Alicia, los míos, y agarró el teléfono, iba a marcar a mi esposa y precisamente en ese tiempo cuando él empezaba a marcarle, llegó ella de inmediato. Para contextualizar, creo que ella ya había escuchado que él ya estaba mal, porque lo que me dijo es que no se escuchaba bien. O sea, antes de irse, o sea, ella estaba haciendo de comer. O sea, ella estaba haciendo de comer y se vino hacia mí para hablarme y me dijo que el señor Ernesto no estaba bien, que estaba mal y que no, y que eran síntomas de embolia. Fue lo primero que me gritó y se fue corriendo. Sí, claro que mi esposa, la productora es mi hija, por lo que ya saben. Ya me quemaron. Sí. Bueno, así mi mamá. Y para que tengan contexto de todo. Sí, es que yo vivía con ellos como extraño. Sí, pero la verdad que se supone que yo le había dicho a mi esposa que viniera conmigo, pero ella, recuerden que ya les he platicado alguna ocasión que a mi suegro le había dado una embolia hace 9 años atrás. Ella sabía cuáles eran los síntomas y detectó inmediatamente que lo que me había pasado. No, como contexto lateral, o sea, él no lo sabía, pero no se le había entendido. Sí, ya y al parecer ella fue directamente a buscarlo. Así es. Entonces, venía por mí, yo platicaba con Juanito, se supone que yo platicaba con Juanito pero Juanito no lo entendía. Entonces, justamente llegó en ese momento y me trepó en la camioneta de ella y y me llevó a un hospital. Gracias a Dios, llegamos a tiempo. La embolia no evolucionó, pero justamente cuando llegó, todavía yo quería explicarle porque me dice mi esposa, te voy a llevar al hospital, pero guíame, ¿dónde está? La bronca es que yo sí sabía dónde estaba, pero no podía comunicarlo. Nada más el esfuerzo que yo hacía, o no me entendía. Yo estaba histérico porque yo lo quería decirle dónde estaba el hospital, pero ella no me entendía. Así de señas, ya le dije a qué hospital, ¿me quieres llevar? Ya me dijo, ya ahí trabajaba un hermano mío, trabaja un hermano mío, hacía trabajos un hermano mío,
Y y ya le comenté y a regañadientes y con señas pude dar. Llegamos al hospital y justamente ya me estaba esperando un equipo de médicos porque mi hermano, son conocidos de mi hermano, ya le habló el dueño, le dice, pues va mi hermano, tiene estos síntomas y llegando me lo atiendes, por favor. Ahorita voy de camino, él estaba muy lejos, pero mi compadre, Rolando Robles, estaba cerca y Pedro, mi hermano, se comunicó con él y me dice, compadre, voy hacia la casa y me queda muy cerca, llego yo primero. Y justamente él me recibió, y mi compadre Rolando Robles me recibió, justamente lo vi, yo le intentaba decir lo lo que me había pasado y simplemente lo vi, sentí una tranquilidad por ver una persona conocida y ahí me desvanecí. Ya de ahí amanecí una semana después, no hablaba para nada, me sentía como estuviera una caja, como si estuviera en una caja, todo blanco, pero yo estaba en una caja. Yo estaba sentado en una caja, no veía a nadie, todo era blanco, todo exactamente era blanco. Y yo no, yo no reconocía a nadie. Mi cerebro simplemente estaba desvanecido y no sabía nada de nadie. ¿Sí? Siempre se puso en blanco mi cerebro. Después contextualización. Sí, después de tener muchas cosas en el cerebro, porque así es cuando nosotros, los que somos, hiperactivos, siempre traemos cosas en el cerebro. Tenemos muchas cosas, puedes platicar contigo, pero yo en ese tiempo que estoy platicando contigo, me estoy acordando que dejé los frijoles en la lumbre, que tengo que invertir esa lana y que tengo que pagar esos impuestos, pagar los salarios. Imagínate todas las broncas del mundo, pero están pasando por mi cerebro justamente el tiempo que estoy hablando contigo. Pero ahora denle tiempo, por eso no contesto mensajes, ya sí. Ya no es tan rápido. Sí, ya no soy no soy tan rápido. Entonces, amanecí una semana después, no sabía nada, ni siquiera de mí. Llegué, me dieron de alta, ya en otra ocasión platicaré qué pasaba en mi casa, porque así de simple, ni siquiera sabía nada. Yo me aferré a mi esposa porque no conocía quién era ella. Simplemente los sentimientos que me atraían era de tranquilidad y de cuidados que me dio ella, pero no sabía quién era ella, ¿sí? Inclusive cuando llegué a mi casa, después de una semana en el hospital, me recibieron mis hijas, ¿sí? Tengo 2 hijas,
me recibieron, me hablaban y no sabía quién eran ellas. Sentía afecto por ellas, sentía que estaba en un lugar, un lugar seguro, pero no sabía por qué. Entonces, todo era extraño, todavía andaba muy drogado por las medicinas, todos los shocks que me habían dado en el hospital, y seguía sintiéndome que estaba en una caja. Todo blanco, imagínense, todo blanco, nada más yo sentado en una caja. Nada más eso, nada más eso. Veía a las personas, pero no representaban nada para mí. Sentía el afecto que me tenían, sentía que tenía un lugar seguro, pero no sabía quién eran. Me recibieron en mi casa. Había una revolución en mi casa, muchas personas que me ayudaron, gracias a todos, pero no sabía de mí, no sabía de nadie, porque no tenía conciencia de él. Así pasó justamente como 2 semanas. Ni siquiera sabía. No podía hablar. Sí, no podía hablar porque no me salían. Y otra cosa chistosa que me sucedió es que simplemente yo estaba cerrado, tenía la mano así cerrada. Y todo por regularmente, si conocen a alguna persona, los síntomas de una embolia es precisamente las articulaciones, regularmente los brazos, se contraen, ¿sí? Se contraen. Pero después de 2 semanas estando así, fui con el médico para segunda revisión, para revisión, para ver cómo estábamos. Y me dice el doctor, querían ver mis movimientos, me dice, levanta las manos, ya le levanté las manos, me dice, bájalas, las manos, mueve un brazo, no sabía cómo, o sea, me decían derecho y izquierdo, no sabía, ¿sí? Nada más, yo seguía los movimientos que él me decía, pero pues no sabía, no relacionaba si izquierdo y derecho. Y luego de repente me dice el médico, dice, pues está bien, o sea, yo te veo bien, pero ¿por qué estás así todo el día? Y le enseño la mano y todas las tenía los medicamentos por una semana, me los habían puesto en el brazo, sentía dolor en el brazo, ¿sí? Pero no estaba funcionando. Le digo, levanta la mano, abre la mano, todo. Me revisaron de pie a pa y pues no tenía, gracias a Dios, no tenía ninguna contracción. Todo jalaba bien. No me podía mover, me movían en una silla de ruedas, porque pues me iba de lado, o sea, estaba desequilibrado, o sea. La anécdota chistosa, lo único que él se acordaba era ir al baño. Sí, el único problema. Me acordaba de ir al baño. Pero no como de que hacía del baño solo, o sea, ahí directamente, no. Estamos hablando de que no se comportaba como una persona que tuviera embolia y no pudiera mover las piernas, sino él podía mover las piernas un poco agarrotadas, todavía los brazos los tenía muy duros, o sea, eran brazos muy duros porque pues estaba paralizado, pero dice mi mamá y que los primeros días, o sea,
En esos 5 días que él no recordaba nada, y en los días en los que estuvo esa semana, es que él quería ir al baño, pero él va por las noches. Entonces, él tiene la mala costumbre de que se levanta rápido, o sea, como que quiere hacerlo, o sea, él solo. Ese es el problema de nunca haber querido hacerlo solo. Sí. Entonces, como no sabía, pues él no tenía sus 5 sentidos, entonces, pues cualquier cosa lo podía llevar para atrás y pues caerse. Entonces teníamos que sostenerlo y agarrarlo porque pues él tenía ganas de ir al baño, pero nosotros no podíamos reaccionar antes y él quería reaccionar ahora. Pero regularmente lo que hacía, me despertaba, yo me quería, mi conciencia quería ir al baño, pero pues regularmente yo voy a hablar o sea, son de mi edad todos, regularmente 10 años arriba, 10 años abajo. Eres muy independiente, no dependes de nadie y quieres hacer todo independiente, pero no podía, porque yo me ponía de pie para ir al baño y me iba de lado. Entonces teníamos que ayudarle. Sí, o sea, no es mal plan, pero no habla, principalmente no tanto de que ir al baño, porque él sí podía ir al baño. El problema era levantarse, o sea, él se levantaba de golpe y él no podía hacer eso. Sí, porque se iba a caer de un lado para el otro. Entonces también me tenían que cuidar ellas, para que no me golpeara, porque si me paraba y me golpeaba la cabeza, pues estaba el cerebro inflamado por la embolia y podía suceder algo más grave. Tampoco sabía hablar. ¿Sí? Y la primera palabra que... Antes es que pasó algo muy gracioso. Bueno, no es gracioso para él, pero para nosotros sí. Pues él tomaba medicina. El problema es que mi mamá pensaba que era bueno los electrolitos. Entonces los electrolitos le dieron, o sea, él toma medicina muy específica, toma medicina muy específica, y había una medicina entre todas que se tomaba, pero era principalmente para quitar el dolor de todas las medicinas. Bueno, esa medicina mezclala con suero y le da hipo. Sí, pero no le dio hipo. Es que no le dio hipo de un día, le dio un hipo de 2 semanas, de 3 semanas. Sí, un hipo, o sea, no podía dormir. No podía dormir. Me dormía justamente en un sillón, un reposet, porque no podía dormir. ¿Sí? Me despertaba, me dormía de cansancio. Pero antes de eso, a las 2 semanas, una semana después que llegué a la casa, yo seguía viendo la caja. Yo estaba en una caja blanca. Nada más veía eso. Me movía. No podía hablar de pensiones, nada. Nada. O sea, lo peor de todo es que entendía lo que le decíamos, más o menos. O sea, entendía algunas cosas, pero las únicas cosas expresivas que podía decir era cuando nos regañaban. Sí. Es la única vez donde él era expresivo. O sea, sus ojos eran los más expresivos que todas. Pero no hablaba. No podía hablar. Sí me expresaba muy bien. Entonces, al cuarto día de estar en esa casa, en esta caja blanca, estaban sentados y se me apareció mi padre. Mi padre había fallecido hace 3 años, antes de la embolia. Y pues sabía cómo era yo. Simplemente me decía, párate, no es tu tiempo, párate, tú no eres así, párate, no es tu tiempo, tú tienes que ir adelante, no es tu tiempo. Me decía, yo me le quedaba viendo. Yo lo recordaba a mi señor padre, pero sentía que me quería, pero no me sentía perdido. O sea, sentado en una caja,
todo blanco, pues, y de repente se me aparece él y me dice, échale ganas, dale, tú puedes, no es tu tiempo, no es tu tiempo. Me repetía, no es tu tiempo. Después, a los 3 minutos, se me aparece Jesucristo. Si eres creyente o no, pues cada quien. Yo soy creyente. Y en ese momento, yo siempre me he imaginado Jesucristo muy hippie, siempre con sus Levi's, con chanclas y una playera blanca. Del americano. Sí. Blanca, de los Rayados. Sí. Y su pelo largo, y se sentó conmigo y me dice, no es tu tiempo, tienes que regresar, no es tu tiempo. Tú tienes que hacer demasiadas cosas, no es tu tiempo. Vete de aquí. Te repito, no es tu tiempo. Se me quedaron grabadas sus palabras porque él sí lo conocía a mi padre también. Y por fin descansé. Siento que descansé. A las 2 semanas ya al siguiente día ya amanezco y empiezo a reconocer que es mi casa, que son mis hijas, es mi esposa, ya muy cansadas todas, porque todas, gracias a Dios, me echaron la mano como nunca. No voy a dejar de agradecerlos que lo que hicieron por mí. Nunca. A toda la gente, en especial a mi esposa y a mis hijas. Ya cuando amanecí, ya empecé a reconocer a la gente, me sentía feliz porque había regresado con mi familia. Estaba abrumado porque estaba con pastillas y todo el día tenía agenda de pastillas, tenía todo, tenía muy ocupado el día. Como 7, 8 pastillas al día, un poquito más. Sí, entonces, pero al final de cuentas feliz porque Dios me había dado la oportunidad de regresar. Ya era para ese tiempo, ya me platicó, yo quería saber más de mis hijas, que por qué me había perdido tanto tiempo, porque pues no estaba, recuerden que no estaba, yo estaba en una caja. Entonces, quería hablar con ellos, no podía hablar, pero ellas me contaban muchas cosas. ¿Saben? La productora, mi hija mayor, sabía del cariño que tenía hacia ustedes, de seguir el legado que siempre quise ayudar a la gente. Sabía que me gustaba, que no era un trabajo, simplemente era un gusto ayudar a la gente. Ya tenía preparado ella videos hasta de la IA, ¿cómo se llama? La inteligencia. Sí. Inteligencia artificial. En lo personal, yo no estoy de acuerdo con la inteligencia artificial. No soy muy fan, pero principalmente esta sí la usé de manera adecuada. O sea, yo creo que para mí la inteligencia artificial no es buena a la hora de venta, si es, o sea, que trabajan profesionalmente. Obviamente no quiero que quiten trabajos,
pero creo que es importante más para las personas que no tienen voz. Eso me pareció una herramienta muy buena, porque yo no sabía si iba a recuperarse, nadie nos había dicho si iba a volver a hablar, porque en ese momento tampoco hablaba. Sí, no hablaba en ese momento y no sabía qué iba a pasar conmigo. De repente todos los planes, por eso recuerdo un dicho que dice, pues tú haz planes para que Dios se burle de ti. Porque nosotros planeamos toda la vida, pero pues si Dios quiera y de repente te mueven el tapete y yo daba conferencias. Ahorita cuando conozco a una persona y me platican, es que debieras dar cursos. Digo, yo daba conferencias, cabrón, pero pues ahorita no me la crees porque ¿cómo hablo? Antes simplemente no hablaba nada. Entonces, y como no sabía que se iba a curar, aproveché y agarré videos, que creo que eso es lo más mágico. El hecho de que le importara tanto, o sea, tanto su gente, o sea, lo que es Pensionarte, lo que es García Asociados, lo que es todos sus canales, le haya importado tanto, y yo le decía, pues nada más graba con lo que tienes, pero él siempre quiso darles la mejor calidad, o sea, actualmente tiene los mejores equipos, tanto así que nada más le falta poco para tener los más profesionales de producción, pero tiene tan buenos equipos que la IA no batalló a la hora de hacer su voz. Sí, ya habían, la productora ya había metido cosas a la IA para narrarles, para que no se perdiera la labor que hacemos para ustedes. Simplemente. Porque yo... Debe de haber un video ahí para que ustedes escucharon, que no identificaron que era un robot. Era un robot que platicaba con ustedes. No sé si se dieron cuenta. Hay uno, creo que nada más subí uno porque después de 3 días después, 4 días después volvió a hablar, pero el primero que hice nadie lo había notado y yo dije, bueno, pues ya lo hicimos. Sí, pero hasta cuando me lo enseñó, yo estaba en la cama, me lo enseñó, le dice, ay cabrón, nunca había dicho eso. O sea, mágicamente me volví a hablar con mi voz. ¿Sí? Qué bueno, como dice la productora, qué bueno de la invención de la IA, porque me recuperó mi sueño, que es siempre ayudar. Me sentía orgulloso de lo que hizo por mí. Sabía ella lo que me gustaba, sabía que ustedes significan mucho para mí y mi equipo. Tanto Angeluz Huerta, también saludos a Angeluz Huerta, porque ella estaba desesperada. ¿En qué ayudo? Pues ella está en San Luis. ¿En qué ayudo? ¿Qué les puede ayudar? Surgieron unas ideas, pero es muy difícil coordinar y tener el control. Entonces, porque al principio estaba en pruebas de cómo iba a reaccionar yo, entonces no podía cargarse de trabajo porque no sabían qué iba a suceder. Recuerden que la embolia me surgió por un coágulo que se soltó de mi corazón, llegó al cerebro y ahí explotó, me explotó la vena y creo que tapó. Sí, hizo una, ¿cómo le explicar? Es que como que explotó en el, o sea, en el vaso, o sea, de los vasos explotó y como que rompió una y de ahí empezó a matar todo el cerebro. Así es, empezó, pero gracias a Dios
Llegamos rápido, entonces no se desarrolló más y no me afectó el caminado, nada más me afectó el habla. Le había afectado el habla y el escribir, no podía escribir. Sí, no sabía, o sea, no podía agarrar todavía las cosas tampoco. No sabía escribir, sí, se me había olvidado todo. Ahora imagínense, le dijo desde el principio a ustedes, no comparto contraseñas, no comparto nada. Imagínate, eso nos dejó en ceros. La bronca es que yo, como les comentaba, tenía el control de todo. Entonces, como tenía el control de todos, mis hijas, mi esposa, no tenía nada de contraseñas y les puse contraseñas a las contraseñas, entonces nada sabía nada. Entonces no teníamos dinero. ¿Sí? Teníamos dinero en el banco, pero no podíamos acceder a ello está congelado. Porque simplemente si su amigo y su servidor se sentía inmortal, no compartí, entonces nadie podía agarrar dinero. Entonces estaba complicada la situación. Gracias a Dios que amigos me ayudaron, ¿sí? De corazón, señora Dina, señora Dalinda, ingeniero Juan del Valle y el ingeniero González Proneda me ayudaron a mi esposa, por ende a mí, unos ahorros de unos juicios que había ganado Alicia, se los acaban de pagar y se utilizaba el dinero para eso. Yo me quedé sin dinero porque pues no sabía simplemente las contraseñas para acceder a mi dinero porque no sabía nada. Fue una travesía, hacer un pago fue una travesía. Unas travesías, yo recuerdo a levantar a la madrugada a la productora para decirle, prueba esta clave, porque yo creo que es, o sea, las bloqueamos. Sí, y realmente, pues, las bloqueamos, otras, no eran, o sea. Muy difícil, pero sí, fue una travesía. O sea, muy difícil, muy difícil, muy pesado, porque simplemente no había dinero, porque se había guardado un poquito, pero teníamos que hacer pagos de nóminas, pagos a las gentes, a mucha gente, pero no teníamos acceso a las cuentas. Y mis ahorros los tenía guardados en una cuenta, porque como les dije al principio, la guardé la lana, porque no había tenido proyectos ese año. Entonces, en ceros. Recuerdo que tenía justamente como 50,000 pesos después de pagos y deudas. Mi esposa tenía 50,000 pesos que me duraron 4 meses. Los gastos fijos que tengo yo, pues son altos. Entonces, pero mi esposa hizo maravillas con la lana. Gracias. Pero una angustia porque de no preocuparse por la lana, de la noche a la mañana se convierte en un caos y no hay lana, no tenemos lana y los médicos pidiendo y yendo a exámenes, nada más yo veía las cuentas y me decía mi esposa, no te preocupes, no te preocupes, me escondía las cosas para que no me preocupara. Era tan fuerte porque no solamente a él le dio la embolia, o sea, en ese momento yo tenía un portafolio para un trabajo y mi hermana estaba en época de exámenes, o sea, era como
Entonces fue un torbellino, o sea, la mejor época. Sí, nos patearon. Ese es el concepto más claro, nos patearon el trasero. Entonces, gracias a Dios salimos de ello. Ya 4 meses después, ya primeramente 3 meses después, me acordé de una contraseña. También empezó a hablar, o sea, fue muy raro. Su primera palabra fue gelatina. Sí, la bronca, sí. Y luego ya las odia, pero su primera palabra fue gelatina. Ya las odio, pero porque nada más comía, porque recuerdan que les comenté que que con la medicina me ardía la garganta. Y luego el suero. Sí, y el suero, le echaba suero, nada más le estaba echando gasolina al fuego. Entonces supuestamente tomaba el suero porque no podía tomar otra cosa, pero ese suero me mataba, me ardía, no podía dormir, me fue de la fregada. Pero lo descubrimos después cuando por rebeldía, dice, ya no me des esa madre, ya vamos a probar de todo, porque la bronca al principio tienes que probar todo, si funciona o no funciona. Estábamos en un periodo de aceptación y un periodo de pruebas, todo lo que tenía que probar para si no contravenía lo que decía el doctor. Entonces, fue una época fuerte, pero gracias a Dios la libramos con la ayuda de la familia. ¿Sí? Simplemente mis sobrinos, todos, no quiero hablar de nadie, pero todos mis sobrinos y mis hermanos se unieron para ayudarme. Mis amigos, o sea, los que me conocen a mí saben que soy muy disperso, no hablo a la gente porque me paso el tiempo trabajando, haciendo cosas, pero regularmente para que me entiendan, por ejemplo, mi hermana, que vive en Estados Unidos, se preocupa cuando le hablo y porque dice ella, si no me habla es que estás bien, ¿sí? Si me habla hay que tener cuidado, porque lo probaron una vez que yo le hablé para hacerle una pregunta a mi hermana y me contestó muy cuñado y le habló a su trabajo de mi hermana, dice, háblate con Ernesto, se acaba de comunicar, no me dijo de qué, me dijo que no me preocupara, que era una pregunta, pero este güey no habla. Entonces, yo creo que está pasando algo grave en tu casa. Me habló, ya le dije, no pregunta, porque así de fácil, son muy dispersos, ¿sí? Estoy trabajando, me ocupo en mis cosas, siempre estoy lleno de cosas trabajando, entonces me olvido de mis amigos, mis compañeros, o sea, porque el poco tiempo que tengo lo dedico a mi familia. Me gusta estar con mi familia, los amo, me gusta descansar en mi casa, ¿sí? Les hago los videos el domingo o los sábados, porque me gusta hacer lo que quiero. Entonces, así de disperso soy. Pero toda la vida, toda la gente que me conocen, saben cuando necesitan algo, simplemente me marcan y me dice, ocupo esto y yo soy materia dispuesta. Entonces, conmigo no esperes una llamada de saludo, pero
espera todo que te resuelva lo que tienes, un problema que tengas, ahí estoy yo. Entonces, así fueron mis semanas, ¿sí? Al principio muy difíciles, porque acoplarnos, dietas, pastillas, movimientos, pero tanto llegamos al primer mes, llegamos al cardiólogo, lo bueno que me dice, me entendió, dice, esta persona, me dice de mí, dice, esta persona ha trabajado todo el día, se le ve que es a un hombre hiperactivo, no se queda quieto, no se queda tranquilo. Si quiere trabajar, que se ponga a trabajar. ¿Sí? Porque si los tenemos resguardado y tranquilo, se va a poder enfermar de nuevo. Entonces, que haga su vida normal. Eso me ayudó mucho porque me dio tranquilidad de ponerme al día. Sabía, o sea, no sabía hablar, no sabía escribir, pero sabía hacer cuentas. Pero sabía matemáticas y sabía hacer cuentas, proyecciones, todo, o sea, todo lo matemático, la parte matemática no la perdí, ¿sí? Sabía de cuestiones fiscales de la ley, pero no sabía escribir. Imagínense. Embólico, pero inteligente. ¿Sí? No se le entendía nada, pero era inteligente. Sí. Lo primero, como dice la productora, embólico, porque yo fui el primero que les dije de broma. Recuerden, porque se equivocó mi otra hija, dijo algo que se equivocó. Y yo le dije de broma, recuerden que el embólico soy yo. ¿Sí? Tú no te puedes equivocar, yo soy el embólico. Se rieron todos y así mi esposa de repente pues piensa, no, ¿por qué no le faltan el respeto? Le digo, no, yo siempre he sido así, siempre jugando con ellas, jugando. Los que me conocen saben que soy muy bromista, que no me tomo las cosas muy serias si no son serias. Entonces, yo les comenté, yo no soy y no quiero ser una carga para ustedes y tráteme normal. Mi esposa ya les había comentado, tu papá le sucedió esto, pero no por eso los vamos a tratar de forma especial. Y eso, gracias a Dios, me dio la confianza, ¿sí? Para no sentirme especial y ser tratado como cualquier otra persona. Eso me dio más motivo. Pues de repente lo utilizo, yo, o sea, les confieso, porque de repente llegaba al Seguro Social y primeramente no te vayas a quemar, no voy a ver a alguien del Seguro Social. Llegaba con guardaespaldas, era mi hija, la contadora, y también mi esposa, y íbamos a hacer un trámite a aclarar cosas del Seguro Social de nuestros clientes, y empezaron ellos me traducían, porque ellas creían que toda la gente creía que era yo de otra parte, porque hablaba muy raro. Si ves los videos de hace un año,
8 meses o 10 meses. Hablaba como extranjero que sí. no sabía hablar. Hablaba como coreano. Era muy blanco para ser coreano y pero hablaba muy raro. Entonces me quedaban viendo y luego después de un tiempo, porque no manejaba, ya empecé a manejar. Porque ¿se desesperó? Me desesperé porque mi esposa maneja muy feo. Entonces dije, si no me morí por la embolia, me voy a morir de un paro cardíaco porque me asusta. Entonces, así de simple, me dejaron en las noches manejar ahí cerquitas y luego de repente ya a más distancia. Pero usando mis influencias, llegaba al Seguro Social y quería algo. Y como hablaba muy raro, me tendían de volada porque No yo me imaginaba, porque la gente se ponía nerviosa cuando hablaba, porque no se me entendía mucho y pues creían que era discapacitado. Entonces, o sea, que sí lo es, pero... Sí, soy discapacitado, pero pues tiene sus pero ventajas. Ya es sí, y tengo mis ventajas porque todos queríamos atender. Había una fila de gente y así de simple que me escucharan hablar, me decían, véngase joven, vamos a hablar aquí lo vamos a entender. Era más fácil para mí hacer las cosas. Pero así transcurrió, ¿sí? Ese tiempo ya un poquito lo superé. Si tienes alguna persona que le haya sucedido lo mismo o esté en esta situación, principalmente no hay terapeutas del habla para adultos. Hay para niños, porque yo me iba a la universidad, me iba a las facultades, buscaba en internet algún terapeuta del habla, pero para adultos, y no hay. Yo recuerdo que tenía un terapeuta, Cristina, un saludo a mi terapeuta, que me ayudó hablar de nuevo. Me dice, ¿quieres hablar como antes? Entonces ya no tienes la misma velocidad. Bájale. Me decía, que te valga madre. ¿Sí? Discúlpeme mi francés, pero me decía, que te valga madre. Si hablas muy rápido, te tropiezas con tus palabras solo. Entonces tienes que hablar tranquilo. Entre más tranquilo hables, más se te entiende. El primer día vino una terapeuta. No dijo nada. O sea, literal, nada más le dijo, empieza a hablar y ya, no le ayuden. El único que nos dijo y se fue, ya nunca la volvimos a ver. Pero fue un consejo, pero... Sí, buen consejo, pero en la práctica me dio mucha risa porque, pues nos habían dicho desde el principio, o sea, iba a venir una terapeuta, ayudar, no es la señorita que habla ahorita, era otra, no sé quién era, pero la trajeron. Al principio la primera. Lo vio y le dijo, pues hable solo, ya está, vámonos. Y guardó sus cosas y se fue. Y yo, bueno, y ya no. Y ya nunca volvió. Pensé que iba a volver cada semana, pero no. Él dijo, usted haga las cosas solas y va a ver que va a volver la voz. Sí. Cristina me ayudó mucho porque así de simple. Dice, me terapió, me vio mi problema, me dice, tú no tienes problemas del habla. No tienes contraída tu garganta, no tienes contraída tu lengua. Necesitas bajarle el tiempo porque no estás coordinando la velocidad del habla con tu habla. Entonces, habla más tranquilo. Entonces, ¿qué te puede ayudar? No hay ayuda para eso, pero así de simple. Hay ejercicios. Entonces,
los ejercicios, ponte a cantar, a seguir el ritmo de las canciones. ¿Cuál artista te gusta? Empieza a tararear y luego trata de seguir la canción, porque yo sentía cuando cantaba que me retrasaba mucho. Entonces decía, síguele el ritmo, y empecé, al principio me daban miedo las personas, no podía hablar, ¿sí? Sentía que no se me entendía, me daba nervios el ver a la gente y tratar de hablar y que no se me entendiera. Entonces, por eso tampoco hubo directos. Sí, no veo. Luego encima no quería hacer las tareas. Sí. Entonces, ¿cómo iba a escribirles a ustedes? Regáñenlo. Así es. Entonces no quería hacer la tarea. Sí, hacían las tareas. No creo. Sí. Pero el cantar me ayudó mucho. En la mañana, muy temprano, me ponía mis rolitas y me ponía a cantar con mis audífonos. Ya cuando se levantaban mis hijas a las 7, 8 de la mañana, ya había cantado, ya estaba tranquilo y había practicado. Pero otra de las broncas, no sabía, o sea, no me acordaba de las palabras, pero no las ubicaba. Entonces, debido a la motricidad, no sabía escribir. Y leer no me podía concentrar. En eso empezaba a practicar. Me ponían tarea todos los días. No la hacía todos los días, pero sí cuando me acordaba. Entonces, empecé a practicar. Empecé a enviar, me acordé de WhatsApp que tenía audios. Me trataba de terapiar antes de hablar o mandar un mensaje. Tranquilízate, relajado, habla despacio. Eso me ayudó bastante. Y así ha pasado un año, justamente el 22 de mayo del 2025, y estoy aquí, gracias a Dios, me dio una oportunidad para seguir dando guerra, apreciar más mi vida y dedicarle más tiempo a mi familia. También reconocer que no tengo el control de todo, eso es definitivo. Ya todo les platico a mi familia. Mi vida siempre ha sido muy, muy transparente, pero ahora más. De repente veo que mi esposa se angustia por cosas y yo le digo riéndome. Ya ves por qué no te decía las cosas, porque las broncas son difíciles, pero son más fáciles si las platicamos. A esto quería llegar, ¿sí? Para finalizar, a esto quería llegar. Primero, sucedieron muchas cosas, principalmente la obsesión de tener el control. No tenemos control de nada, ¿sí? Controlamos lo que tenemos enfrente. A todo el mundo no. Entonces, el dinero tu familia tiene que saber tus contraseñas y cómo mueves el dinero. Porque así como soy yo, discúlpame, tengo 30 años como profesionista y desde los 9 años manejo lana y hasta hoy aprendí que tengo que compartir toda la información que yo tengo en la cabeza. No me quiero morir con ese pensamiento o con lo que creo. Por eso también hice este canal, los canales para decirles todo lo que he aprendido en una vida. No me quiero llevar absolutamente nada, porque así de fácil.
Dios sabe sus planes y si quiere apagar el switch, es su forma. Entonces, yo les quiero recomendar a todos ustedes que lo único que tienes seguro es tu familia. Pórtate bien, haz las cosas bien. Gracias a Dios, siempre me ha enseñado mi padre, mi familia, que debemos portarnos bien para que si alguna vez necesitamos, los tenemos ahí. Nada más pensar esto, venimos de paso. Como le venía diciendo antes la frase, porque es muy cierta esa frase que yo les contaba antes. A esta vida venimos a ser felices, no a ser licenciados, contadores, presidentes, nada más a ser felices.